presenta Sensus. Descubrí la nueva línea de jabones líquidos Sensus y sentí la diferencia. En agosto en Vía Confort están con Tutti. Miren, liquidan todo con 20% de descuento. Con multipagos y Brow, con tarjetas de crédito y prepagas del Banco República. Ponele toda la música a tu casa con este parlante Sony inalámbrico para exterior, con karaoke, que tiene un detalle increíble. Teclas antiderrame, llévalo solo por $359. O ese parlante Xion con luces LED y Bluetooth por solo $319. Agosto con Tutti en Vía Confort, 20% off. Llama ya al 2507-3883. Bien, vuelta de panel sobre el caso que abordábamos en el bloque anterior y sobre el cual hoy tenemos avances significativos, una fiscalía que pide penas máximas para varios de los involucrados y unas prisiones domiciliarias que podrían pasar a ser preventivas según lo que nos denuncian, porque eso llamó la atención, ¿o no? Cuando se le está acusando a alguien de un crimen cuya, de comprobarse, ¿no?, la pena sería a partir de determinada cantidad de años y hay además potencialidad de una fuga, cualquier otro buen cristiano termina con prisión preventiva, no necesariamente en domiciliaria. Esas cosas no se entienden demasiado y son después las que hacen pensar lo de la famosa justicia para pobres y para ricos, más cuando estos hechos y esta tragedia ocurre, este crimen, no fue tragedia, crimen, ocurre en un entorno de estas características, ¿no? ¿Qué pensás, Pepe? La crónica de Celso fue perfecta, tuvo un comienzo, un desarrollo y un final abierto todavía. Lo que sucede o lo que sucedía puertas adentro de esa mansión creo que queda en la intimidad de las personas, salvo que allí hubiese algo más que no conocemos. Pero quien ingresaba allí supongo lo hacía por su propia voluntad y por eso creo que eso es un tema. Sí, y lo sí, otro es... Por supuesto. Claro, lo otro, pero tú bien lo decías, me parece que hay que aclararlo porque son dos cosas totalmente distintas. Lo otro es lo que ocurrió, obviamente, con el asesinato de una persona, con sicariato, con amenazas, con dinero de por medio. Es muy turbio todo eso. Me pregunto si lo primero, que creo no tiene nada que ver, tuvo alguna relación con lo segundo. Es decir, si esto mismo hubiese ocurrido, si en lugar de en ese lugar había una empresa destinada, no sé, a la distribución de alimentos. Y lo que se buscaba en realidad era el dinero. No sé, me lo pregunto. Pensé que lo preguntaba desde la perspectiva del interés social. Seguramente, si no hubiera estado en lo primero, por más que ser swinger no es ningún delito, ninguno. Pero si no hubiera estado todo este condimento de fiestas sexuales, tal vez la opinión pública no se hubiera interesado tanto. Ahora, no se me hubiera ocurrido vincular las cosas. No, lo que sí se me ocurrió por algo que dijo Celso con respecto a la llegada de empresarios de otros lugares, que quizás en realidad no esté vinculado, obviamente no lo podría afirmar de ninguna manera, al asesinato, pero sí a cierto temor por lo que allí ocurría puertas adentro. Bien, Vero, perdón. Yo no sé, avanza el caso, pero en mí avanzan las preguntas, las dudas. Esto de que la persona indicada que podría tener una condena de más de 30 años esté con prisión domiciliaria, creo que no lo entiendo bajo ningún concepto. No somos nosotros quienes para cuestionar a la justicia. ¿Habrá alguna argumentación? No la comprendo, teniendo en cuenta que la propia policía es quien le pide al juez, por favor, vamos a reforzar esta custodia porque tenemos un riesgo inminente de fuga. ¿Cómo es que la justicia no responde ante eso? Sigo sin entender desde el punto de vista psicológico, sociológico, no sé, sea el abordaje que sea, cómo 7 personas terminan confabulando de esta manera, armando un crimen de esta manera, advirtiéndole incluso al hijo de la víctima, tu padre va a terminar en la cárcel, tu padre va a terminar mal, tu padre va a terminar muerto. ¿Qué se valoró? ¿Qué se tuvo en cuenta? ¿Qué sensación de impunidad asistía a estas personas? No sé, sigo sin comprender. Tal vez cuando se conozca, bueno, más detalles de las declaraciones y demás, podamos entender algo. Bueno, falta seguramente todo un análisis, además del aspecto de lo que es la psicología forense, de lo que es la investigación en criminología. Seguramente. Que en instantes nada más de eso vamos a estar hablando. Virginia. A mí me genera también muchas dudas. Creo que por ahora lo que tenemos es que el móvil primario sería cuestiones intrafamiliares, pero que también generan mucha duda y dejan abierta la puerta para otras posibilidades, porque llama poderosamente la atención que un docente de inglés maneje el nivel económico que se está hablando, de empresas, autos de alta gama y demás.
Ojo, lo de él no estaba en ese nivel. Él estaba haciendo poco menos que el jardinero de la casa. No, bueno, pero él está... No, pero el móvil es el juicio que él le quiere hacer a su ex esposa. Sí. Bueno, por eso estamos hablando de que... claro, que son bienes gananciales. O sea, que estamos hablando de un nivel de dinero bastante alto. Y por otro lado, me sorprende que en definitiva... ¿Qué quiere decir? ¿Que acá no hay ningún inocente? ¿Es eso lo que estás planteando? No, no sé si es que no ¿Acá no hay ninguna víctima? No. Evidentemente claramente hay una víctima que es la persona que fue asesinada. Bien, pero quiero decir... desde los hechos, pero más No, en pero es que en principio generan algunas dudas y algunas suspicacias el tema de que se manejen montos de dinero tan grandes entre personas que podrían ser simples trabajadores o como se los pintó desde un primer momento de esa manera. ¿Es el componente del dinero que enturbia las cosas, Alfredo? Y aparentemente sí, ¿no? A mí lo que llama a reflexión esto es que la famosa grieta que a veces hablamos, que parece que divide la ciudad de Avenida Italia al sur y Italia al norte, parece que agarra Avenida Italia y sigue 140 kilómetros hasta Punta del Este, ¿no? Porque estamos hablando de gente que no duda en alquilar sicarios para matar por plata, en definitiva. Y parece que se juntan siempre, parece que Maldonado fue una cueva de ladrones, porque ya teníamos a Balcedo, teníamos a Moravito, teníamos a esto. Es decir, el departamento con más cámaras, ¿no? Con más... Evidentemente. Entonces, lo que hay que llamar acá, lo que me parece que llama a reflexión es que a veces estigmatizamos a algunos barrios y la justicia también actúa muchas veces de esa manera. Y vemos de que hay delincuentes en todas las clases sociales, ¿no? Y que por la plata a veces la gente es capaz de hacer matar al padre de sus hijos, ¿no? Esta señora manda con sicario. Entonces, está difícil el tema, ¿no? 7.000 pesos pagaron a los sicarios. ¿Qué pensás vos, Graciano? Una hipótesis que no se puso arriba de la mesa y es que, con todos los datos a la vista, porque realmente cuesta comprender racionalmente todo el plan, la mecánica de la ejecución. La única cosa que no se ha puesto arriba de la mesa, y yo no sé si hay elementos en el expediente para sostenerlo, es que realmente la intención final no haya sido asesinarlo, sino, en fin, tratar de amedrentarlo para que no siguiera adelante con el juicio. Porque era tan obvio que una cosa de estas iba a apuntar directamente a quienes ahora están inculpados, que cuesta entenderlo. Pero repito, es una especulación, como tantas otras que se tejieron aquí. A mí tampoco me cierra nada. Pero este elemento realmente me llama la atención. Gente poco profesional en el tema, porque realmente con tantos millones en juego, si realmente había la intención, digamos, de eliminar a alguien, no se hacía de esta manera tan chapucera, ¿no? Entonces, lo único que me pongo así el condimento de la duda, si realmente esa era la intención o bueno, fue algo que no estaba en los planes y que finalmente ocurrió de esa manera. Pero es una duda simplemente, no tengo ningún elemento de juicio para probarlo, simplemente tratar de unir todas las piezas y hay alguna que no me cierra, ¿no? Volviendo al tema del dinero, de la clase social o la grieta a la que evocaba Alfredo, Ale, si esto hubiera ocurrido en uno de los tantos otros barrios estigmatizados por la delincuencia y demás, ¿tendría estos titulares o habría sido otro ajuste de cuentas entre familias? Sí, yo creo que vos tenés bastante razón cuando aludís a que hay muchos elementos que lo vuelven desde muchas perspectivas, como, bueno, lo decía el propio Celso que le comentaban, ya que usted está metido en el asunto, escriba algo sobre esto, ¿no? Sí. Porque realmente incluye todos los condimentos que una buena novela policial necesita. Solo que no se trata de una novela, se trata de la verdad. Y sobre este asunto, más allá de las legítimas dudas que todavía nos despiertan algunas cosas, yo recuerdo que cuando un año y 2 meses ya va a ser de esto, 9 de julio del año pasado, ¿no? Hablamos más de una vez con Celso haciendo el acercamiento primero, después con el abogado de la familia de la víctima. Bueno, familia de la víctima es raro porque la propia familia es quien, bueno, en fin. Sí. En todo caso, ¿se acuerdan que cuando uno de los comentarios que nosotros manejábamos era, bueno, hay imágenes que muestran a los sicarios yéndose, viniendo? Es decir, el auto. Esto es cuestión de horas para el desenlace final, ¿no? Porque convengamos que cada vez que ocurre un crimen así, uno no tiene, desde la perspectiva de la investigación, la fortuna de tener grabado el auto, grabado el nombre, lo que va. Y sin embargo, estamos 1 año y pico después. O sea, está demorado para vos. Muy atrevidamente se me ocurre decirlo en esos términos. Igual quiero decir esto, un crimen brutal, como dijiste vos, hay significativos avances y desde esa perspectiva, de oponerse siempre a cualquier forma de impunidad, me parece una buena noticia. Bien. A ver qué análisis nos pueden aportar sobre este caso concreto nuestros invitados, que no están que están aquí hoy por otra razón, pero en definitiva
también es la especialidad que tienen ellos. Estamos hablando, por un lado, del psicólogo forense Gustavo Álvarez. Gracias por acompañarnos hoy aquí. Buenas tardes, gracias a ustedes. Abogada, psicóloga Marta Balfri, compañera de la casa con que supimos compartir un ciclo largo de Esta Boca es Mía. Gracias por estar los dos aquí. Por favor, gracias. Placer verte, Martucha, otra vez. La misma digo. Vienen en realidad para convocar, en el caso además de Álvarez, sobre una suerte de institución privada, va a ser, ¿no? Dedicada a la investigación, a la criminología, a preparar o a investigar. Las dos cosas. Primero que compartimos, somos 4 directores, Luciano Posada, que es un criminalista, Claudio Posada, que está en la parte de sistemas, que hoy en día es ineludible la parte de sistemas a la hora de la investigación, Marta en la pata del derecho y yo en la pata de psicología forense. Y justamente hay 3 objetivos principales. La formación en investigación criminalística no policial, que son cosas diferentes, y que hoy en día con el CPP, sin lugar a dudas que la parte jurídica ha tomado el comando de la investigación criminalística y entendemos que hay nichos a rellenar allí, de formación, de herramientas, y después la investigación propiamente dicha, investigación de campo. Cualquier abogado, cualquiera de nosotros, de los que nos están viendo, entiende que hay un caso en el cual está implicado directa o un familiar y puede pedir asesoramiento a la Academia de Investigación Criminal. Bien. Ya vamos a ir después a profundizar sobre justamente este desafío que emprenden. Pero si nos remitimos al caso que acabamos de analizar, sobre el cual hay algunas novedades, como decíamos hace unos minutos nada más. Marta, ¿qué lecturas es de esto? Lo único que se me ocurre es que hayan argumentado razones de salud o por el tema de si hay menores para la prisión domiciliaria preventiva. O sea, que ella... A ver, para Marta, que te está fallando el audio. El micro. Sí. A ver, le van a alcanzar una de mano. Muchas gracias. Mientras tanto, Gustavo, ¿cuál es tu perspectiva? Y bueno, lo que siempre digo, soy reiterativo, sin conocer el caso, como bien decían ustedes, es muy aventurado y poco científico hacer algún tipo de aproximación. De todas maneras, si tiene que ver con lo de la academia, es que la investigación criminalística debe tener determinados protocolos básicos de acercamiento científico y correlación de todos quienes integran la investigación. Fiscal, policía científica, policía de investigaciones, en otros países psicólogo forense o psicólogo... O sea, ¿es una nueva forma de articular a los protagonistas? Sí, sin lugar a duda. Sin lugar a duda. Bien. Ahora la parte jurídica, obviamente, que es Marta la experta, ¿no? Sí, Marta, sobre todo veía que empezabas por el lado de por qué prisión domiciliaria ante la acusación o imputación de un delito de estas características, Bien. con su pena correspondiente, ¿no? Yo no conozco el caso directamente, solo los trascendidos de prensa. Lo único que se me ocurre es que se haya negociado una domiciliaria por razones de salud, que muchas veces se hace. O la menor que está viviendo con ella. O porque esté con una menor a cargo que no haya otro familiar de referencia. Insisto, no conozco el caso, es una teoría como cualquier otra. De todas maneras, no nos podemos olvidar que el nuevo código lo que pretende, más que cárcel, es dilucidar lo que sucedió. Entonces, muchas veces se hacen negociaciones en pro de obtener la verdad. Sí, Con respecto a lo que decía Gustavo de la Academia, una de las cosas que también nos interesa es de alguna forma darle una sistematización al trabajo en esta área, porque como en Uruguay no hay ninguna institución que dé una formación específica, no es que yo haga un curso por correo y mañana soy psicólogo forense. Entonces, bueno, una de las cosas que más nos motivó es darle un poco de estructura a esto para evitar algunas conclusiones que salen por ahí que después dejan a la gente como sorprendida. Bien. A ver, la criminología es una disciplina que se actúa siempre que está al servicio de lo que pasa después de resolver un crimen, o por el contrario, entender su naturaleza también aplicaría para la prevención. Sin lugar a duda. Lo segundo, me refiero, sin lugar a duda. De todas maneras, la criminalística, la investigación criminalística tiene 4 patas, ¿no? A ver. Es la criminalística propiamente dicha, la criminología, el perfilamiento criminal, donde entra la psicología forense, mejor dicho, la psicología aplicada a la investigación criminal y el derecho, sin lugar a duda. Por eso yo mencionábamos que hay como diferentes eslabones, perdón, que insistimos, creemos que le podemos dar más herramientas de las que tienen, pero también hay como una desconexión. Policía científica hace una parte, policía de investigaciones hace otra, el fiscal no está formado en criminalística, o sea, tiene una pata que es la del derecho y no las otras 3 que yo mencionaba anteriormente. Entonces también el criminalista o la investigación criminalística lo que hace es dar una visión de conjunto a eso.
porque si no queda como muy balcanizada, como muy repúblicas por diferentes lados, Claro. pero como que no se termina que haya alguien arriba que no es experto en todo, pero que tiene un conocimiento de todo, para poder ir hilando lo que se va recolectando de los diferentes lugares. Y ahora, Gustavo, no te olvides del tema de las pericias, que están como desarticuladas, que en general el ITF tenía un funcionamiento que era a solicitud del juez, ahora tiene que responder al fiscal, un ITF que no tiene los suficientes técnicos, que no queda muy claro cómo funcionaría al momento de que se lo llamen a juicio, bueno, qué protocolo usan para investigar, el famoso tema de la cámara Gesell. Un poco es traer un poco de sistematización al Uruguay para que deje de ser tan artesanal. Bien. Y volviendo a la forma en que se vienen desarrollando las cosas hasta el momento, ¿cuál sería el aporte en lo que refiere solamente a la psicología forense, ¿no? A la psicología aplicada a la investigación, al perfilamiento de las personas? Porque es una discusión que es eterna. Tal vez no tenga una respuesta concreta justamente por esa misma razón. ¿Es tan fácil dilucidar entre lo que puede ser una patología psiquiátrica que está detrás de un crimen, ¿no? de un delincuente, o lo que podría llegar a ser el desvío de una forma de socializar correcta, adecuada, pero que hubo un desvío? ¿Son solo esos dos los casos que llevan a alguien a cometer un delito? En realidad yo creo que, a ver, hay muchas situaciones. Hay temas básicamente económicos, hay temas de resquemores familiares, hay cuadros psiquiátricos, hay momentos coyunturales. La única forma de saber en qué caso estás es analizando a cada uno de los que intervinieron en la película, por llamarlo de alguna forma, y ver qué es lo que los motivó. Es una entrevista que no puede hacerse en 5 minutos en un pasillo, ni a las corridas. Hay que tomarse el tiempo y ver a cada uno de las ¿El móvil más frecuente cuál es? El dinero. Y el dinero, la lujuria, hay determinadas motivaciones que son prácticamente denominadores comunes, ¿no? El perfilamiento... Este caso lo tiene todo, entonces, dinero, lujuria, no sé qué le estaría faltando. La cuestión está en que muchas veces el perfilamiento, específicamente la técnica, porque el perfilamiento es una técnica, ¿bien? Que se compone de varios condimentos, por llamarlo de alguna manera, que es el perfilamiento geográfico, perfilamiento de personalidad del eventual victimario, de la víctima también, se nutre de la autopsia biológica, eventualmente se puede aplicar otra técnica que es la autopsia psicológica. Entonces, el perfilamiento es indicado cuando son delitos con una motivación extraña, por llamarlo de alguna manera, que escapa a la norma, a lo previsible, a lo estándar, o en la serialización de delitos, violaciones seriales, asesinatos seriales. Lamentablemente muchas veces se utiliza el perfilamiento, en otros países me refiero, ¿no? Sí. Se utiliza el perfilamiento y ha tenido que pasar una serie de delitos para recién allí poder empezar a utilizarlo, porque el perfilamiento, como decía anteriormente, se nutre un poco de esta casuística, más allá de que hay diferentes tipos de perfilamiento inductivo y deductivo, que son dos diferentes, pero apuntan a lo mismo. ¿Y cuál sería la diferencia, la que tú evocabas al principio, entre la investigación criminal y la policial? Es que la investigación criminalística tiene 4 patas que la tienen que conocer, que es la que ya señalé: criminología, criminalística, derecho y perfilamiento. La policía de investigaciones no tiene esa formación. La policía científica tampoco la tiene. De hecho, o sea, ¿habría que sustituirla entonces? No, yo creo que no necesariamente. Yo creo que hay que hacer Complementarla. Ahí está. Para que no sea tan parcializado, no sea que la policía investiga una parte, después lo dejo hasta acá, después sigo... O sea, los trabajos hechos seriados después lo que traen son desconexiones, demoras, y la gente tiene esa sensación de por qué las cosas no se resuelven. Algo de lo que comentaba Alejandro recién, pasó hace como 1 año y 2 meses, dijiste, y no nada. Bueno, ese tipo de cosas. El trabajo integrado lo que permitiría es una resolución más a corto plazo. Sí, es como cuando se habla todo el tiempo del concepto de interdisciplina, ¿no? Lo multidisciplinario, interdisciplinario, muchas veces recursos que terminan siendo ineficientes simplemente por una cuestión de falta logística o de integralidad de los mismos. O sea, que sería llevar todos esos conceptos a lo que es la investigación en general. Sí. Bien. Y profundizar. Más especialidades concretas que hoy no utilizan nuestras... Exacto. Bueno, no están en el ministerio, digamos, ¿no? Sí, con la salvedad de que esto no va a ser como en las películas. No es que yo veo, no se ve el muerto ahí y dice, bueno, el que lo mató fue uno alto, blanco, de 40 años. Eso no, eso es fantasía. A ver, no es SI.
pero es darle una mirada más científica en base a protocolos y que no quede todo tan al criterio del que investiga. Bien. ¿Qué les llama la atención, panelistas, de esto que se plantea como algo tan, bueno, como una necesidad o un pendiente de lo que tiene que ver con la investigación en nuestro país? A mí hay una cosa que, digamos, me hizo pensar la descripción del trabajo que ellos están haciendo en esta nueva institución, es que cuando Gustavo, digamos, establece los dos grandes móviles de cualquier tipo de crimen de estas características, que son el móvil del dinero o lo que él definía como la lujuria. Bueno, en realidad son dos componentes que están en la vida cotidiana y en la base de muchos conflictos en la sociedad, entre las personas. Sin embargo, los casos que terminan en un delito son muy contados. Por lo tanto, yo me preguntaba si en la mente criminal, además de operar estos factores como móviles, que repito, están presentes en muchos conflictos humanos, no todos dirimen esos conflictos matando a alguien. Entonces yo me preguntaba si en la mente criminal, que claramente funciona de un modo diferente a la mente de los que no somos criminales, si no hay algo más allá o que, digamos, coadyuva con esos factores como para determinar, a motivar o llevar a esa persona a cometer un crimen. A ver, la mente criminal no es diferente, lamentablemente no es diferente a de la generalidad. Entiendo la aproximación que hace Pascale, pero hay contadas personas que tienen un funcionamiento diferente, categóricamente diferente. Lo que sí tenemos, la eventualidad de la mayoría de la sociedad, sin lugar a duda la mayoría de la sociedad, es un proceso de socialización, de educación, frenos inhibitorios, introyección de frenos inhibitorios que nos hacen sentir lo mismo, pero no actuarlo en la realidad concreta. Entonces, del freno inhibitorio, yo he tenido ganas de matar gente y seguramente todos ustedes en algún momento de la vida dicen yo a este lo mataría. La cuestión es que nuestra palabra no es llevada al acto concreto. Ahí en nuestra mente, nuestro aparato psíquico, encapsula eso y lo puede dejar en el registro de lo simbólico, no lo pasa al acto. Claro, pero yo entiendo la explicación, pero se da la circunstancia de que incluso en personas de similar nivel educativo y también originario del mismo sector social, en los cuales esos factores inhibitorios también actúan, se dan también. O sea, uno podría pensar así a priori, bueno, hay gente que no tiene ese factor inhibitorio, que vive, yo qué sé, en una especie de estado semisalvaje, que no sabe contener sus impulsos y delinque. Que no entiende entre el bien y el mal. Por ejemplo, pero lo que me llama la atención es que incluso en ciertos niveles sociales, esos factores inhibitorios se saltan por encima y esa mente criminal opera como si no tuviera ningún tipo de freno educativo, moral, etcétera. Pero no, Graciano, no tiene nada que ver con la educación o con el nivel, tiene que ver con la personalidad de cada uno. Lo que se está viendo es que naturalmente las personas tienden cada vez más a pasar al acto. ¿Qué es pasar al acto? Es el impulso a llevarlo a la práctica. Entonces en eso tenés violencia de género, violencia doméstica, homicidios, de todo tipo, violencia en el fútbol. ¿Por qué? Porque las personas cada vez tienen menos capacidad de tolerar lo adverso. Entonces, sí, pero a eso nos remite a justamente lo que nos diferenciaría del hombre en un estado primario, primitivo, con el hombre más evolucionado, el proceso de la culturización, ¿no? ¿Qué pasó con ese proceso que estamos revirtiéndolo en este momento? Para mí hay un montón de factores. Desde que hay muchas familias desmembradas, que los hijos se crían básicamente mirando televisión o con jueguitos de internet, a que muchas veces se delega la educación a la institución escolar y los padres no se hacen cargo. Hay un montón de factores. La presión social por el éxito, la presión social por el dinero. Son un montón de cosas que llevan a que la gente de alguna forma no pueda diferir el placer. Y eso es lo que lleva al pasaje al acto. No sé si es tu posición. Sí, pero es muy interesante lo que usted señalaba. Yo creo que la especie humana, esto es una cuestión personal mía, la especie humana ha tenido una evolución tremenda a nivel de racionalidad, de raciocinio, que no fue acompasado ni por lo espiritual ni por lo emocional. Yo creo que a veces yo a mis alumnos les digo, yo entiendo, reitero, a la especie humana como un gran enano cabezón, que tiene la emocionalidad de un niño de 5 años y la racionalidad totalmente desarrollada. Y es muy peligroso, ese combo es muy peligroso, ¿no? Yo creo que estamos asistiendo a ejemplos paradigmáticos en cuanto a esto, ¿no? Bien, por aquí, Vero. Me preocupa un poco lo que mencionaron al pasar allí, que tiene que ver con cómo está funcionando hoy nuestro sistema en este sentido. Tú hablabas, Marta, de como sectores desmembrados. Creo que de todas maneras hoy el rol del fiscal es un rol preponderante a la hora de articular
a todos esos actores. ¿Esta academia va a estar a disposición de la Fiscalía? ¿Van a hablar? ¿Van a tener algún convenio? ¿Y qué? La idea es, sí, brindar cursos a todas esas instituciones para de alguna forma, bueno, tratar de subsanar esto. ¿Por qué? Bueno, porque entendemos que la implementación del código fue un poco como abrupta. Hay sectores que fueron instruidos, otros que no tanto. Entonces, bueno, dar charlas y sobre todo mostrarles la diferencia entre lo que es un trabajo articulado y el trabajo cuando funciona por sectores, ¿no? Entonces, bueno, sí, más allá de que vamos a dar cursos a particulares, se pretenden dar cursos en fiscalía, a magistrados, a abogados, a los distintos operadores para de alguna forma, bueno, transmitirle lo que son las experiencias en otro lado, experiencias que son exitosas y que de última redundarían en beneficio de todos, ¿no? Ahora, también sabemos que muchas veces pecamos de aquello de mi chacrita, no interfieras, no tenés nada que enseñarme y demás, razón por la cual durante todo este tiempo, aun cuando en otro país la psicología forense ha sido una rama y una disciplina a la que se apela y se integra, no ha ocurrido tanto aquí en nuestro país. Entonces, ¿qué recepción han tenido? Se han sondeado por parte de las instituciones de nuestro país para decir, sí, vengan, instruyanos, queremos poder mejorar en lo posible. ¿O van a ser ninguneados? Esa es la pregunta. No lo sé. Hay dos niveles, en lo que usted señala hay dos niveles, ¿no? Una que es la parte orgánica, la institución, y otra quienes componen la institución. ¿Por qué digo esto? Esto totalmente no hemos tenido contacto alguno. Puede ser, y pongo un ejemplo al azar, reitero, al azar, que Fiscalía nos diga que no, pero que los fiscales sí vengan. Sí, pero si no está desde Fiscalía Nacional, si no integra las instrucciones, las famosas instrucciones, ¿no?, que supo dar Fiscalía en su momento a todos sus fiscales, siempre va a quedar librado a la voluntad de uno y se pierde lo de la interdisciplinariedad. Por supuesto, pero reitero, lo de Fiscalía fue un ejemplo al azar. Es mucho mejor que la institución se avenga a esto. Claro. Y que también haya instrucciones para que eventualmente, o un direccionamiento para que vengan los fiscales, sería el ideal, pero bien, no es menos bueno, o no, categóricamente es menos bueno que cualquiera de ustedes, fiscal, entienda, bueno, tal vez me pueda aportar algo. Perfecto. Y lo segundo, sí, y termino con esto, acá no se viene a trabajar en contra de, que yo creo que es muy importante eso, sino que es a sumar. No es decir, acá se hace todo mal y venimos exacto, nosotros. No, la idea es mostrar experiencias de otro lado que han sido positivas y que pensamos que se pueden beneficiar el Uruguay. Hay un clarísimo ejemplo que aporta lo que estaban diciendo los invitados del trabajo interdisciplinario. Ocurrió aquí en Uruguay con quizás el que haya sido el caso más resonante a nivel criminalístico del cuádruple homicida Pablo Goncalves. Porque en su momento la policía, que estaba muy perdida en la investigación, decidió llamar al doctor Andrés Flores Colombino, psiquiatra, psicólogo forense, quien dio las pistas para detectar de alguna manera quién podía ser el asesino. A tal punto que, con los datos que Flores Colombino manejó en su momento, fue detenido Pablo Goncalves cuando llegaba de un viaje desde Porto Alegre a nuestro país. Sí, Pepe, pero perdón que te interrumpa, te falta la otra pequeña parte. Flores Colombino, en su asesoramiento, cuando se le pregunta sobre el perfil psicológico de Goncalves, dijo y entendió que se trataba de una persona con una importante psicopatía, un psicópata, de aquellos que muchas veces no siempre les cabe la rehabilitación. De hecho, su fecha de salida habría variado muchísimo si se hubieran guiado por la indicación de Flores Colombino. ¿Qué se hizo? Se descartó lo que pensaba Flores Colombino. Sí, terminó con una placa de la Jefatura de Policía de Montevideo que tiene en su despacho en agradecimiento por el trabajo realizado. Me parece que es un buen ejemplo. De todas maneras, mi pregunta apuntaba a otro lado. Me parece muy interesante el tema de los avances tecnológicos, Revolución 4.0. Hoy hay otras herramientas en la investigación del crimen que no existían no hace mucho tiempo atrás. Quería saber cuáles son, si se pueden destacar, y también si son utilizadas por la otra parte, es decir, por los delincuentes. A ver, sí. El avance tecnológico en determinado tipo de delitos es utilizado por la delincuencia, sin lugar a duda, sin lugar a duda. Los avances, a ver, de vuelta a lo mismo, el concepto, que a veces es difícil transmitirlo, el concepto que nosotros tenemos, o el paradigma en el cual nos basamos, es la integralidad, no de diferentes partes que en algunos casos puede tener determinada preponderancia la parte criminalística, sin lugar a duda, pero en otro tal vez sea la psicología aplicada a la investigación criminal y el perfilamiento. La cuestión es que haya, o quienes integren y pasen por los cursos, tengan la visión general como para poder
no ser especialistas en todo, pero tener una visión global, que yo creo que es uno de los aportes mayores que se pueden hacer. Bien. ¿Alguien más por aquí? ¿Preguntas? Sí, a mí me gustaría, a ver si le sigo bien. La propia aparición de la academia, de alguna manera, evidencia un vacío, ¿no? Porque si surge es porque ustedes advierten que hay cierto vacío en la formación. No me termina de quedar claro a mí ese vacío en la formación de quiénes. De los psicólogos, de los abogados, de los policías, de los distintos actores, agentes de la justicia, ¿verdad? ¿Y quiénes serían, una cosa es hija de la otra, quiénes serían el potencial público interesado en ir a esa academia? El tema es que todos somos formados para seguir una línea de educación, los abogados de abogacía, los psicólogos. Bueno, acá la idea es, si nosotros vamos a buscar un objetivo, tenemos que empezar a trabajar juntos, no meterme yo en la disciplina del otro. Por ejemplo, mal podría yo hablar de lo que hace Luciano, que es la parte criminalística, pero por lo menos a respetar que, bueno, mi conocimiento llega hasta acá necesito tu apoyo, y así sucesivamente. ¿Qué es lo que notamos nosotros? Bueno, nosotros notamos que hay muchas áreas de trabajo donde las cosas se hacen de forma artesanal. Entonces termina, por ejemplo, el psicólogo hablando del interés superior del menor, cuando es un concepto jurídico. Termina, no sé, el policía hablando de calificación jurídica. Y ese tipo de cosas. Que cada uno hable de eso. Trabajando juntos, sí. Interdisciplinario, no transdisciplinario. No yo opinando de lo que no sé, porque eso trae las deformaciones y las dilaciones. Pero ¿quién lidera el caso, en definitiva, siempre? Ahí sí nos remitimos al código. Hay un fiscal. Hay un fiscal. Que lidera la investigación. Por supuesto. En cuanto más específicamente, que yo creo que ya lo contestó Marta, pero ¿cuáles son los potenciales interesados? Yo creo que fiscal, hablando claramente, yo creo que fiscales, abogados defensores, abogados en general, psicólogos, público en general, porque hay dos niveles. Hay un curso básico en donde cualquiera de nosotros con bachillerato terminado puede hacer un acercamiento por diferentes motivaciones. Policías, ¿no? Sí. Sí. Pregunta, Alcoyana. Bueno, a ver, sí. Sin lugar a duda. ¿Están interesados? Sin lugar a duda. Sí, por supuesto. Por supuesto. Sí, también puede interesar a periodistas, a escritores, en definitiva cualquiera que quiera interiorizarse en el mundo, ¿no? Exacto. Y si volvemos a los perfiles criminales, ¿no? Disculpen que vuelva con eso, pero para mucha gente también es lo más interesante, lo más atractivo, porque es donde se visualiza que puede acelerarse o enlentecerse una investigación, ¿no? En ese aspecto, nuestro país, ¿estamos muy atrás comparados con otros países en el mundo? ¿O por el contrario, pensando en los números o estadísticas de las resoluciones de casos, aunque más no sea por intuición, pero se llega a desarrollar perfiles criminales? No, a ver, un colega, Robert Parrado, ha utilizado en algunos casos perfilamiento criminal. Gente formada en perfilamiento criminal no hay, somos muy poquitos en perfilamiento criminal, y es una técnica que puede dar un avance muy significativo en algunos casos. En otros no. Y como toda herramienta, si yo estoy muy entrenado en una herramienta, puedo maximizar los resultados, ¿cierto? Y en el área de lo que es violencia de género, Marta, ¿podría generar alguna variante? Mira, predecir, ¿sabes qué? Sobre todo la valoración del riesgo, porque es donde muchas veces hacemos agua, ¿no? Bueno, mira, te voy a decir dos casos puntuales que son los que se me vienen a la mente. Uno, que lo nombré al pasar, es el manejo de la cámara Gesell. Sí. Por ejemplo, que acá se está implementando de forma artesanal Montevideo, San José. Bueno, tú sabes, por ejemplo... Repasemos, ¿qué es la cámara Gesell? La cámara Gesell es una habitación que permite que se le entreviste a un menor que dice que fue abusado sexualmente, y que del otro lado estén técnicos y los interesados, ¿no? Abogados, las partes, y que le transmitan preguntas al entrevistador. No es una cosa que se haga de cualquier forma, no lo puede hacer un receptor que pregunte, y bueno, ¿tú fuiste abusado? O sea, las preguntas no pueden ser sí o no. Hay toda una estrategia. Un protocolo, digamos. Un protocolo, que acá, por ejemplo, no está legislado. En la Argentina sí está, y si tú no seguiste el protocolo y en todas sus fases de la aplicación, de la validación del testimonio y del alcance a todas las partes... No sirve como prueba. No, se desestima el caso. Y acá queda aplicado a como lo entienda esa sede. Un ejemplo, en la valoración del riesgo que tú me decís de violencia doméstica, lo que permitiría es, que es una cosa que vengo diciendo hace mucho, es desde el vamos, ¿no? Entrevistar a las personas. Bueno, estamos frente a un caso de riesgo importante, desde el vamos le aplicamos toda la batería. Este caso pinta como que en realidad se dice que, pero
hay otra cosa atrás, bueno, derivémoslo donde corresponde, para no malgastar recursos, porque si no tenés, como salió en el país el domingo, que la justicia falló, que los protocolos no sé qué, que las pulseras no alcanzan, que las víctimas, las mujeres las matan. Que se dio restricción 500 metros cuando en realidad habría que haber entendido que la quería matar de una. Exacto, Sí. y haber tomado las medidas desde el vamos. Bueno, Claro. ese tipo de cosas se podrían evitar. Bien, Virginia. A mí, bueno, me parece fantástico que haya un instituto que brinde formación, sobre todo como decía al principio la doctora, con todo el nuevo impulso del CPP que nos cayó como de encima a los profesionales y bueno, y hay como que ir sobre la marcha. A mí me interesa saber puntualmente si además de brindar los cursos van a hacer informes de parte, o sea, si la parte, en caso de, por ejemplo, los abogados que necesiten algún informe puntual para poder presentar como prueba en un juicio, si también se va a poder contar con esa herramienta. Sí, claro. Sí, sin problema. Sin lugar a dudas. La cuestión es después, porque hoy en día todos los peritos somos de parte, ¿no? Es bueno saber eso, ¿no? No, claro, pero si no el entendí la instituto pregunta. lo tenía como... Arranquemos no, con lo que es el informe de parte, por favor, para los que no están tan interiorizados bien, en el claro. tema. El ITF, que es el Instituto Técnico Forense, perteneciente al Estado, con el nuevo Código de Proceso Penal, ahora pasa a hacer las pericias, digámoslo así, a hacer las pericias que le pide el fiscal. Entonces está no de parte, pero le hace las pericias a Fiscalía. Y los otros peritos de la otra parte, quien defiende al caso, contrata a un perito para hacer una pericia. A lo que yo iba es que muchas veces se desestiman o se infravaloran las pericias de parte porque teóricamente están sesgadas. Y claramente lo digo, un perito que trabaje a demanda del dinero para ver cómo hace la pericia, para mí no es perito, sin lugar a dudas. Ahora, también reclamo que se le dé en un pie de igualdad, si están bien hechas técnicamente, que se le dé un pie de igualdad a las pericias, de una parte y de otra parte. Marta, ¿qué querías No, lo que agregar? quería decir es que justamente muchas veces cuando uno presenta un informe de un psicólogo o lo que sea particular, siempre se dice, bueno, pero es un informe de parte, fue pagado y tiene como un valor casi que nulo. Sí, sí. Entonces, bueno, la idea también es poder hacer informes como academia que tengan otro valor. Pero vendría a ser un tercer informe, porque al final, ¿quién controla el controlador? ¿No? ¿Cuál es la que se va a elegir como válida? Bueno, a ver, yo creo que la que se tendría que elegir como válida es la que siguió el método científico y la que puede ser defendida de una forma que se hizo de acuerdo a protocolos validados. Pero a ver, ¿me va a decir que una pericia hecha por el TF carece de rigor científico? No sé. Yo no sé. Como en todo grupo grande, hay pericias que están muy bien hechas y hay otras pericias que entendemos, o yo en mi práctica he visto, que no están tan fundamentadas. Pero bueno, como en todo grupo grande, como también dentro de los peritos de parte de la defensa, hay pericias que están muy bien hechas y hay pericias que realmente no tienen un fundamento técnico. Acá la cuestión es seguir y cuando hay dudas, como bien señalaba Victoria, cuando hay dudas es que se recurra a protocolos internacionales. Por eso es bien importante que quien toma las decisiones sea el que está más capacitado. Claro. Que el que toma las decisiones esté informado de qué es lo que está legitimado y qué es lo que no. Bien. ¿Está Alfredo. legitimado, por ejemplo, el uso de videntes que se hace 2x3? Cuando no encuentran algo, acuden a un vidente, o la familia de alguien, o la propia fuerza policial. ¿Eso tiene rigor científico para ustedes? Yo creo que acá mismo, yo lo dije, yo tengo una sana envidia con los videntes, porque perfilamiento no se utiliza, porque psicología forense no se utiliza, porque criminalística no se utiliza, pero sí los videntes. Yo no puedo abrir un juicio científico sobre la validez o no, porque no conozco, realmente, honestamente no conozco. Pero no consta que han habido casos donde efectivamente han podido colaborar con material que ha permitido acercar ¿no? en la investigación. Pero Es decir, eso no es- habrá muchos chantas, pero también hay... Claro, pero eso no es una formación científica, es No, un no. don de la persona. Entonces Estamos de es acuerdo, muy pero difícil. ustedes desde el mundo científico, ¿les parece bien también abrir la cancha para el ingreso de ese tipo de, bueno... Aportes, gracias por decirlo. Esto es personal, no por la academia. Yo entiendo que primero agotaría todos los medios técnicos científicos y de valoración científica comprobados, protocolos, etcétera, etcétera, literatura internacional. Y después, a ver, y lo entiendo, porque un familiar que tenga desaparecido, sin lugar a dudas. Cuando tenés una enfermedad Pero por grave, sin lugar a dudas. que te dicen que sí, claro. A ver, después de haber escuchado hasta aquí, habría muchas más preguntas, está clarísimo, pero me parece, me animaría a decir que se entiende por dónde va la cosa, cuál es el objetivo. ¿Tendría que salir de la órbita privada esto y pasar a ser
¿Un servicio laudelar, por ejemplo? Más Estado. ¿Qué pensás? No, yo pienso que está bien que sea una iniciativa gente idónea. El tema es que se utilice por los que realmente lo precisan. Bueno. Que me parece que son varios, ¿no? Fiscalía, policía, abogados, etcétera, ¿no? Sobre todo me preocupa fiscalía y policía. ¿Debería ser órbita pública esto? La pregunta inicial de alguna manera apuntaba en esa dirección. Si este tipo de formación que ustedes van a hacer desde la esfera privada debería ser en parte facultad de psicología, facultad de Derecho y que de alguna manera sean cursos o posgrados o de alguna herramienta en la formación que el alumno ante sí y por sí elija en qué especializarse. Bueno, como no lo han hecho, lo hacemos nosotros a nivel privado. No, pero la pregunta es si debería estar en esa órbita, claro. justamente. En la mayoría de los países hay un impulso de la parte pública primero y después de la parte privada. Yo concretamente hace 18 años que le vengo proponiendo a diferentes instituciones públicas alguna formación en respecto al área esta y he fracasado con todo éxito. Entonces, pero sí ha venido dando, digamos, charlas y conferencias a nivel privado. A nivel privado y en Facultad de Psicología, hoy a la noche tengo unas charlas que es una vez por año que hacemos una charla de 2 horas para que los alumnos de psicología entiendan un poco por dónde va y despertar eventualmente el interés. Pero hoy, por ejemplo, la carrera de psicología, eso va para ti, Marta. Marta, ¿tiene alguna beta que permita, si a vos te interesa la criminología, ¿tiene alguna especialidad? Hay algunos cursos puntuales que dan en la escuela de egresados, pero en realidad la especialización, si a ti te interesa como tal, tenés que hacerla fuera del Uruguay. Mirá. Sea a distancia o en universidades extranjeras. Pero acá especialización no hay. Hay algún curso puntual. Bien, eso también podría ser otro camino de instar, ¿no? Que se pudiera ampliar en la UDELAR. Pero en esa dirección, en Uruguay hace tiempo, y yo agrego por suerte, la formación terciaria no es solo pública, ¿no es cierto? Exacto. ¿Qué pasa con la formación terciaria a nivel privado? ¿Tampoco han encontrado eco para esa formación? ¿En un libre y buen ejercicio de competencia entre casas de estudio? Con el posicionamiento que reitero tiene la academia, no. Con esa visión integral, no. Como bien decía Marta, hay determinadas cuestiones puntuales que también corremos un riesgo, porque psicología forense, por ejemplo, hablo de lo estrictamente mío, no es lo mismo que psicología clínica. O sea, un psicodiagnóstico es diferente. Necesariamente debe ser diferente a un dictamen pericial. Entonces, muchas veces, producto de la poca formación, como que se entremezcla un poco y terminamos haciendo una suerte de combo. Está claramente diferenciado. Psicología clínica es una cosa, y con mucha validez, por cierto. Psicología clínica para la gente, el psicólogo tradicional, que hace por semana, o 2 veces por semana, dependiendo del caso. Y psicología forense es otra cosa. O 2 veces por día. En lo que tú preguntabas, Alejandro, sí, las universidades dan algún curso puntual, pero más que nada focalizado a, por ejemplo, temas de violencia de género, que es lo que estamos en el tapete, temas de abuso sexual, pero no integral. Doctora, Bien. tú mencionabas casos artesanales cuando hablabas al comienzo. No te voy a poner en el aprieto de que nombres uno en particular, no sería el caso. Pero sí, ¿qué componentes tiene un caso artesanal? Un caso artesanal suele tener esto. El más usual, la denuncia de abuso sexual infantil. Entonces, generalmente se presenta una de las partes con un informe de una psicóloga clínica, donde con los dibujos interpreta que hubo abuso. Eso dispara todo el mecanismo. Si el presunto imputado es un familiar, se tramita en los juzgados especializados, eventualmente después de ese trámite pasaría a la esfera penal. Si es un extraño, va por otra vía, va por lo penal directamente. Entonces, ¿qué es lo que es artesanal? Bueno, es la prueba, porque quizás el menor no lo dice con todas las letras. Claro. Es la artesanal, porque vienen con unos dibujos. Y yo con una persona bajo la lluvia o con una figura humana, ¿cómo concluyo yo que hubo un abuso? Si el menor no lo dice. Entonces, de repente tenés misma situación, una persona que terminó procesada con prisión y otra persona que terminó desestimado el caso. Eso es artesanal. ¿Me explico? Queda claro. Perfecto. Y es donde, evidentemente, hay bastante trecho por andar, al menos en nuestro país. Bienvenida sea la propuesta. ¿Cómo se contactan con ustedes para saber? Pues tenemos que ir cerrando. ¿Tenemos un teléfono en la academia? Tenemos un teléfono en la academia que yo no lo recuerdo ahora. No le puedo creer. Bueno, me comprometo a pasarlo después de la pausa, lo comentamos. Bueno, muchas gracias y disculpen. Marta, Valfred, muchísimas gracias. Gustavo Álvarez, un placer. Gracias como siempre. Hacemos una pausa. Muchas gracias a ustedes.